Saludos amigos todos, bienvenidos nuevamente a este su canal virtual Sentido Común Político. Con ustedes, su amigo Oscar Mario Matos Ochoa. Bueno, es momento de ponernos serios, muy serios. Estamos a puertas de una segunda vuelta entre dos candidatos que la verdad no despierta mucha confianza, pero tenemos que elegir entre los dos porque así están hechas las reglas del juego. Lo que les voy a decir es información objetiva. Tenemos dos candidatos, un candidato Pedro Castillo y otro que es Keiko Fujimori. Tenemos que basarnos exclusivamente en lo que ambos candidatos están ofreciendo actualmente. Olvidémonos por un momento, si ustedes gustan, después lo recuerdan, olvidémonos del pasado de cada uno. Solamente analicemos lo que están ofreciendo actualmente cada candidato con respecto a lo que quieren hacer, lo que piensan hacer si son elegidos presidentes o presidenta. Tenemos la opción de Pedro Castillo con Perú Libre, cuyo promotor, dueño, como quieran llamarlo, es Vladimir Cerrón. No podemos hablar de Perú Libre sin mencionar a Cerrón, eso es obvio. Eso es algo importante que tienen que tenerlo muy presente. Y tienen que tener presente que Vladimir Cerrón es el dueño de Perú Libre. Y él es el que convocó a Castillo. Entonces, por consecuencia, el jefe máximo es Vladimir Cerrón. Porque además tiene una bancada de más de 30 congresistas. Tienen que tener esto muy en cuenta. Castillo no tiene nada, solamente es un invitado del partido Perú Libre que se inscribió hace menos de 2 años en el partido para postular. El verdadero jefe es Vladimir Cerrón. Y bueno, con respecto a lo que ofrece Perú Libre si es que llegara a la presidencia, y lo que ofrece ahora es, primero, cambio constitucional. Y lo han dicho ambos. En los 6 primeros meses van a promover un cambio de la Constitución. Sea a través del Congreso, sea a través del referéndum, como quieran. Pero lo que están proponiendo, prometiendo, ofreciendo es un cambio constitucional. La pregunta es, el Perú, en estos momentos en que la gente se está muriendo, ¿la prioridad es hacer un cambio de la Constitución? La respuesta es no, por simple sentido común. El Perú no puede estar dedicándose 6 meses mínimo a un tema totalmente político y burocrático, como es el cambio de la Constitución, que además paralizaría todos los estamentos que involucran el aparato de gobierno, sin considerar que obviamente todos los inversionistas extranjeros paralizarían sus inversiones. En un momento en que la pandemia necesita, porque estamos hablando a partir de agosto hasta fin de año, en que la población necesita ser vacunada y necesita ser atendida todos aquellos que están ya, contagiados, y se vienen más contagios. Entonces, no es prioridad. Definitivamente no es una prioridad para el país, para los ciudadanos, no es una prioridad. Para ellos sí, porque es un tema político, porque es un tema de bandera, es un tema de ellos, de su pensamiento. Quieren llegar y hacer cambios constitucionales, y obviamente esos cambios constitucionales, como ya los conocemos, donde ha pasado en todos los países con diversos
gobiernos o presidentes socialistas, comunistas, izquierdistas, como quieran llamarlos. Lo que hacen es, llegan, cambian la constitución para poder reelegirse una, dos o tres veces. Eso es lo que pasa. Ya lo hemos visto, es una película repetida, ya no nos tienen que contar qué es lo que quieren. Lo importante es que comprendan que la prioridad no es el cambio constitucional. Un cambio en la Constitución no nos va a traer más vacunas, no nos va a traer camas UCI, ni oxígeno, ni nada de eso. Va a ser simplemente una pérdida de tiempo para hacer cambios en el tema económico. Y si hacemos y seguimos analizando y evaluando lo que ellos mismos proponen en esos cambios económicos que desean plantear, también estamos un poco mal con respecto a los planteamientos que están haciendo. Pésimo, diría yo. Están proponiendo desconocer la deuda externa, anular los tratados de libre comercio, evaluar los contratos con las transnacionales, con las mineras, etc. ¿Qué cosa creen que va a pasar? Lo que va a pasar es que los inversionistas se van a ir. Y si se van los inversionistas, ¿cómo va a tener liquidez el país? Simplemente va a bajar. Porque no hay ningún país en el mundo que pueda autosostenerse. Eso no existe. Eso el comunismo lo inventa, lo dice, ¿no? Lo promete, ¿no? Los recursos son para el pueblo, dice, ¿no? Pero ¿quién va a explotar esos recursos? Tienen que ser los inversionistas que tienen dinero. Y si ellos no van a hacer lo que pongan el dinero, ¿quién lo va a poner? Si se van, no van a pagar los impuestos. Y por si acaso, sí pagan impuestos. Todas las empresas extranjeras, transnacionales, mineras, todas las empresas pagan impuestos. Todas. Para que podamos negociar, esa es otra cosa. Pero tampoco podemos negociar a nuestro reverendo antojo. Porque lo que hace un inversionista extranjero es muy fácil. Dice, ok, me voy a tocar la puerta a Perú. Quiero invertir esto. ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? Esto. Toca la puerta a Ecuador, toca la puerta a Chile y toca la puerta a otros países. Y al que me pide menos impuestos, ahí invierto. Así de simple. No se necesita ser pues un doctor en economía para comprender eso. Lo que necesitamos es atraer más inversiones extranjeras en general. Nos ha costado mucho hacer que el Perú supere la crisis económica de los 80, de los 90. Y se ha logrado con este modelo, que pueden llamarlo pues capitalista, neoliberal, como quieran llamarlo, pero con este modelo se ha logrado en 10 años reducir la pobreza a la mitad. No lo digo yo, lo dicen las cifras. Que los comunistas, los izquierdistas, los socialistas digan que otra historia, eso es falso. Incluso se habló del milagro peruano. ¿Sí? Porque en 10 años reducir la pobreza a la mitad fue un logro bastante meritorio. Y todo eso se podría venir abajo con un gobierno en el que simplemente quiere refundar el país con un modelo estatista, con un modelo izquierdista, que ya sabemos a qué nos lleva. Ya hemos vivido eso. Los invito a revisar cuáles fueron los resultados de los gobiernos de Velasco, un gobierno totalmente socialista, militar. ¿Qué es lo que pasó con la primera reforma agraria? Que hizo que los
campesinos se vuelven más pobres de lo que ya eran. Entonces no nos creamos el cuento de los comunistas que vienen a criticar a los capitalistas, que vienen a criticar pues, a las transnacionales. No nos creamos ese cuento si es que no investigamos las cifras tal cual. Tenemos que ser matemáticos. ¿Hubo o no hubo crecimiento? ¿Se redujo o no se redujo la pobreza? Eso es lo que tenemos que analizar. La pobreza se redujo a menos de la mitad. Lamentablemente entró el gobierno de Humala y eso tuvo un estancamiento. Y después ya entró el gobierno de PPK y ya con unos problemas ya más complicados por el tema de la corrupción. Lo importante acá es que el modelo ha funcionado pese a toda la corrupción que ha existido. ¿Qué falta por hacer? Por supuesto que sí. En educación, en salud, por supuesto, en salud. Esta pandemia ha desnudado el tema de la salud en el país. Pero se puede mejorar a partir de lo que ya se ha avanzado. La idea no es refundar, destruir todo y empezar de cero. Esa no es la idea. Eso es totalmente fuera de todo sentido común. Lo que tiene que hacer cualquier gobierno es, donde se ha quedado el anterior, nuevamente seguir, continuar con lo bueno. En cambio, la opción de Perú Libre, con Castillo y Cerrón, dicen refundar el país. Y ahí se ha unido pues Verónica Mendoza, ¿no? Muy interesada pues en el bienestar del país, ¿no? Entonces, lo que tenemos que analizar, cada uno de nosotros como ciudadanos responsables, es hacernos unas simples preguntas. En el trabajo donde estoy, ¿voy a seguir teniendo el trabajo con el mismo sueldo si es que entra el señor Castillo? ¿Sí o no? Así de simple. No hay más. Si los inversionistas extranjeros se van, entonces las ventas en general van a tener una caída aparatosa. Si las ventas caen, las empresas van a tener que comenzar a despedir trabajadores por simple sentido común, una consecuencia. Entonces, esa es la pregunta que tiene que hacerse cada uno de los ciudadanos que en estos momentos por lo menos tiene un trabajo, tiene una familia. Todo el mundo ferretero que depende de las construcciones tendrían que preguntarse qué pasaría si se van las transnacionales que explotan las minas. ¿Qué pasaría si se van las transnacionales que invierten en otros rubros en el país? Porque simplemente el gobierno les quiere aumentar los impuestos. Y ojo, es otra mentira más. Todas las empresas pagan impuestos. Que quizás podamos negociar o se pueda negociar para que paguen un poco más, puede ser. Pero todas las empresas pagan impuestos. Pagan impuestos, dan canon, dan regalías, etc. O sea, sí dejan dinero. El problema es que la gestión que hacen el aparato estatal, no tanto no solamente en el gobierno central, sino en los gobiernos locales, en los regionales, en los provinciales, es pésimo. Entonces, esa gestión pésima hace que, obviamente, pues, no lleguen las obras a cubrir las necesidades de la población. Y ahí es donde, obviamente, la población se siente mortificada. Pero no es por culpa del modelo, no es por culpa del inversionista. El inversionista paga lo que tiene que pagar. Son las autoridades que no hacen su trabajo. Y eso está demostrado justamente como un ejemplo palpable en la región Junín.
¿Y quién ha estado en la región Junín? Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre, en donde prácticamente todas las obras que ha querido iniciar están abandonadas. Entonces tenemos que ser completamente objetivos, dejarnos de estar pues repitiendo todos los epítetos, calificaciones que se le hace a la candidata Fujimori. Porque ahora lo que tenemos que pensar es qué nos conviene a cada uno de nosotros como trabajadores, como empresarios, como servidores públicos. Porque si se van los inversionistas, ya el Estado no va a tener el mismo dinero para pagar al aparato estatal y va a tener que disminuir sueldos, remuneraciones. Entonces todos se vienen afectados porque obviamente todo es integral. El dinero no crece en los árboles. Entonces, lo que se ha conseguido con el modelo es abrir mercados y que nuestros productos agrícolas, que no eran conocidos, sean conocidos y los agricultores puedan tener la opción, y las empresas agroexportadoras tengan la opción de abrir mercados y colocar los productos peruanos agrícolas. ¿Que hay trabajadores mal pagados? Sí, lo hay. Pero eso mayormente es por un tema de la informalidad. No es un tema que es causa del modelo económico. Es un tema de la informalidad, que es un tema que tiene que resolver el próximo gobernante. Pero sin destruir lo que ya se ha avanzado. Sería catastrófico si se cambia el modelo simplemente para experimentar con algo, experimentar entre comillas, con algo que ya se ha visto. Tenemos que ser, por eso, cada uno de ustedes tiene que ser completamente responsable y averiguar un poco, leer las cifras. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esto pasa? Y la opción de Pedro Castillo y Cerrón es tal cual ellos la vienen diciendo a cada momento. Quieren un cambio constitucional, quieren un cambio en el modelo económico. Entonces, no nos dejemos sorprender. Tratemos de ser objetivos en esto. El futuro está en cada voto de cada uno de ustedes. Y se trata de mejorar el país, no de empeorarlo. En los próximos videos les prometo explicarles en detalle cada una de las propuestas para decirles los pros y los contras. En este momento solamente he querido hacer una introducción a esta segunda vuelta. Que el sentido común los acompañe. Espero que puedan compartir este video, darle un like, dejarme alguna consulta en la caja de comentarios. Yo se la responderé. Y quiero mandarles un saludo a todos los seguidores de mi red Facebook, Red Política Perú, que ya he pasado los más de 5.000 seguidores. Muchas gracias. Con ustedes ha sido Oscar Mario Matos Ochoa. Hasta muy pronto. Gracias. Saludos amigos todos, bienvenidos nuevamente a este su canal virtual Sentido Común Político, con ustedes su amigo Oscar Mario Matos Ochoa. Bueno, es momento de ponernos serios, muy serios. Estamos a puertas de una segunda vuelta entre dos candidatos que la verdad no despierta mucha confianza, pero tenemos que elegir entre los dos porque así están hechas las reglas
del pueblo. Lo que les voy a decir es información objetiva. Tenemos dos candidatos. Un candidato, Pedro Castillo, y otro que es Keiko Fujimori. Tenemos que basarnos exclusivamente en lo que ambos candidatos están ofreciendo actualmente. Olvidémonos por un momento, si ustedes gustan, después lo recuerdan, olvidémonos del pasado de cada uno. Solamente analicemos lo que están ofreciendo actualmente cada candidato con respecto a lo que quieren hacer, lo que piensan hacer si son elegidos presidentes o presidentas. Tenemos la opción de Pedro Castillo con Perú Libre, cuyo promotor, dueño, como quieran llamarlo, es Vladimir Cerrón. No podemos hablar de Perú Libre sin mencionar a Cerrón, eso es obvio. Eso es algo importante que tienen que tenerlo muy presente. Y tienen que tener presente que Vladimir Cerrón es el dueño de Perú Libre. Y él es el que convocó a Castillo. Entonces, por consecuencia, el jefe máximo es Vladimir Cerrón, porque además tiene una bancada de más de 30 congresistas. Tienen que tener esto muy en cuenta. Castillo no tiene nada, solamente es un invitado del partido Perú Libre, que se inscribió hace menos de 2 años en el partido para postular. El verdadero jefe es Vladimir Cerrón. Y bueno, con respecto a lo que ofrece Perú Libre, si es que llegara a la presidencia, y lo que ofrece ahora es, primero, cambio constitucional. Y lo han dicho ambos. En los 6 primeros meses van a promover un cambio de la Constitución, sea a través del Congreso, sea a través del referéndum, como quieran. Pero lo que están proponiendo, prometiendo, ofreciendo es un cambio constitucional. La pregunta es, el Perú, en estos momentos en que la gente se está muriendo, ¿la prioridad es hacer un cambio de la Constitución? La respuesta es no, por simple sentido común. El Perú no puede estar dedicándose 6 meses mínimo a un tema totalmente político y burocrático, como es el cambio de la Constitución, que además paralizaría todos los estamentos que involucran el aparato de gobierno, sin considerar que obviamente todos los inversionistas extranjeros paralizarían sus inversiones. En un momento en que la pandemia necesita, porque estamos hablando a partir de agosto hasta fin de año, en que la población necesita ser vacunada y necesita ser atendida todos aquellos que están ya, contagiados, y se vienen más contagios. Entonces, no es prioridad. Definitivamente no es una prioridad para el país, para los ciudadanos, no es una prioridad. Para ellos sí, porque es un tema político, porque es un tema de bandera, es un tema de ellos, de su pensamiento. Quieren llegar y hacer cambios constitucionales, y obviamente esos cambios constitucionales, como ya los conocemos, donde ha pasado en todos los países, con diversos gobiernos o presidentes socialistas, comunistas, izquierdistas, como quieran llamarlos. Lo que hacen es, llegan, cambian la Constitución para poder reelegirse 1, 2 o 3 veces. Eso es lo que pasa. Ya lo hemos visto, es una película repetida, ya no nos tienen que contar qué es lo que quieren. Lo importante es que comprendan que la prioridad no es el cambio constitucional. Un cambio en la Constitución no nos va a traer más vacunas, no nos va a traer camas UCI, ni oxígeno, ni nada de eso.
va a ser simplemente una pérdida de tiempo para hacer cambios en el tema económico. Y si hacemos y seguimos analizando y evaluando lo que ellos mismos proponen en esos cambios económicos que desean plantear, también estamos un poco mal con respecto a los planteamientos que están haciendo. Pésimo, diría yo. Están proponiendo desconocer la deuda externa, anular los tratados de libre comercio, evaluar los contratos con las transnacionales, con las mineras, etc. ¿Qué cosa creen que va a pasar? Lo que va a pasar es que los inversionistas se van a ir. Y si se van los inversionistas, ¿cómo va a tener liquidez el país? Simplemente va a bajar. Porque no hay ningún país en el mundo que pueda autosostenerse. Eso no existe. Eso el comunismo lo inventa, lo dice, ¿no? Lo promete, ¿no? Los recursos son para el pueblo, dicen, ¿no? Pero aquí va a explotar esos recursos. Tienen que ser los inversionistas que tienen dinero. Y si ellos no van a hacer lo que pongan dinero, ¿quién lo va a poner? Si se van, no van a pagar los impuestos. Y por si acaso, sí pagan impuestos. Todas las empresas extranjeras, transnacionales, mineras, todas las empresas pagan impuestos. Todas. Para que podamos negociar, esa es otra cosa. Pero tampoco podemos negociar a nuestro reverendo antojo. Porque lo que hace un inversionista extranjero es muy fácil. Dice, ok, me voy a tocar la puerta a Perú. Quiero invertir esto. ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? Esto. Toca la puerta a Ecuador, toca la puerta a Chile y toca la puerta a otros países. Y al que me pide menos impuestos, ahí invierto. Así es simple. No se necesita ser pues, un doctor en economía para comprender eso. Lo que necesitamos es atraer más inversiones extranjeras en general. Nos ha costado mucho hacer que el Perú supere la crisis económica de los 80, de los 90. Y se ha logrado con este modelo, que pueden llamarlo pues capitalista, neoliberal, como quieran llamarlo, pero con este modelo se ha logrado en 10 años reducir la pobreza a la mitad. No lo digo yo, lo dicen las cifras. Que los comunistas, los izquierdistas, los socialistas digan que otra historia, eso es falso. Incluso se habló del milagro peruano. ¿Sí? Porque en 10 años reducir la pobreza a la mitad fue un logro bastante meritorio. Y todo eso se podía venir abajo con un gobierno en el que simplemente quiere refundar el país con un modelo estatista, con un modelo izquierdista, que ya sabemos a qué nos lleva. Ya hemos vivido eso. Los invito a revisar cuáles fueron los resultados de los gobiernos de Velasco, un gobierno totalmente socialista, militar. ¿Qué es lo que pasó con la primera reforma agraria? Que hizo que los campesinos se vuelvan más pobres de lo que ya eran. Entonces no nos creamos el cuento de los comunistas que vienen a criticar a los capitalistas, que vienen a criticar pues, a las transnacionales. No nos creamos ese cuento si es que no investigamos las cifras tal cual. Tenemos que ser matemáticos. ¿Hubo o no hubo crecimiento? ¿Se redujo o no se redujo la pobreza? Eso es lo que tenemos que analizar. La pobreza se redujo a menos de la mitad. Lamentablemente entró el gobierno de Humala y eso
tuvo un estancamiento. Y después ya entró el gobierno del PPK y ya con unos problemas ya más complicados por el tema de la corrupción. Lo importante acá es que el modelo ha funcionado pese a toda la corrupción que ha existido. ¿Qué falta por hacer? Por supuesto que sí. En educación, en salud, por supuesto, en salud. Esta pandemia ha desnudado el tema de la salud en el país. Pero se puede mejorar a partir de lo que ya se ha avanzado. La idea no es refundar, destruir todo y empezar de cero. Esa no es la idea. Eso es totalmente fuera de todo sentido común. Lo que tiene que hacer cualquier gobierno es, donde se ha quedado el anterior, nuevamente seguir, continuar con lo bueno. En cambio, la opción de Perú Libre, con Castillo y Cerrón, dicen refundar el país. Y ahí se ha unido pues Verónica Mendoza, ¿no? Muy interesada pues en el bienestar del país, ¿no? Entonces, lo que tenemos que analizar, cada uno de nosotros como ciudadanos responsables, es hacernos unas simples preguntas. En el trabajo donde estoy, ¿voy a seguir teniendo el trabajo con el mismo sueldo si es que entra el señor Castillo? ¿Sí o no? Así de simple. No hay más. Si los inversionistas extranjeros se van, entonces las ventas en general van a tener una caída aparatosa. Si las ventas caen, las empresas van a tener que comenzar a despedir trabajadores por simple sentido común, una consecuencia. Entonces, esa es la pregunta que tiene que hacerse cada uno de los ciudadanos que en estos momentos por lo menos tiene un trabajo, tiene una familia. Todo el mundo ferretero que depende de las construcciones tendrían que preguntarse qué pasaría si se van las transnacionales que explotan las minas. ¿Qué pasaría si se van las transnacionales que invierten en otros rubros en el país? Porque simplemente el gobierno le quiere aumentar los impuestos. Y ojo, es otra mentira más. Todas las empresas pagan impuestos. Que quizás podamos negociar o se pueda negociar para que paguen un poco más, puede ser. Pero todas las empresas pagan impuestos. Pagan impuestos, dan canon, dan regalías, etc. O sea, sí dejan dinero. El problema es que la gestión que hacen el aparato estatal, no tanto no solamente en el gobierno central, sino en los gobiernos locales, en los regionales, en los provinciales, es pésimo. Entonces, esa gestión pésima hace que, obviamente, pues, no llegue las obras a cubrir las necesidades de la población. Y ahí es donde, obviamente, la población se siente mortificada. Pero no es por culpa del modelo, no es por culpa del inversionista. El inversionista paga lo que tiene que pagar. Son las autoridades que no hacen su trabajo. Y eso está demostrado justamente como un ejemplo palpable en la región Junín. ¿Y quién ha estado en la región Junín? Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre, en donde prácticamente todas las obras que ha querido iniciar están abandonadas. Entonces tenemos que ser completamente objetivos, dejarnos de estar pues repitiendo todos los epítetos, calificaciones que se le hace a la candidata Fujimori. Porque ahora lo que tenemos que pensar es qué nos conviene a cada uno de nosotros como trabajadores, como empresarios,
como servidores públicos. Porque si se van los inversionistas, ya el Estado no va a tener el mismo dinero para pagar al aparato estatal y va a tener que disminuir sueldos, remuneraciones. Entonces todos se vienen afectados porque obviamente todo es integral. El dinero no crece en los árboles. Entonces, lo que se ha conseguido con el modelo es abrir mercados y que nuestros productos agrícolas, que no eran conocidos, sean conocidos y los agricultores puedan tener la opción, y las empresas agroexportadoras tengan la opción de abrir mercados y colocar los productos peruanos agrícolas. ¿Que hay trabajadores mal pagados? Sí, lo hay. Pero eso mayormente es por un tema de la informalidad. No es un tema que es causa del modelo económico. Es un tema de la informalidad, que es un tema que tiene que resolver el próximo gobernante. Pero sin destruir lo que ya se ha avanzado. Sería catastrófico si se cambia el modelo simplemente para experimentar con algo, experimentar entre comillas, con algo que ya se ha visto. Tenemos que ser, por eso, cada uno de ustedes tiene que ser completamente responsable y averiguar un poco, leer las cifras. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esto pasa? Y la opción de Pedro Castillo y Cerrón es tal cual ellos la vienen diciendo a cada momento. Quieren un cambio constitucional, quieren un cambio en el modelo económico. Entonces, no nos dejemos sorprender. Tratemos de ser objetivos en esto. El futuro está en cada voto de cada uno de ustedes. Y se trata de mejorar el país, no de empeorarlo. En los próximos videos les prometo explicarles en detalle cada una de las propuestas para decirles los pros y los contras. En este momento solamente he querido hacer una introducción a esta segunda vuelta. Que el sentido común los acompañe. Espero que puedan compartir este video, darme un like, dejarme alguna consulta en la caja de comentarios. Yo se la responderé. Y quiero mandarles un saludo a todos los seguidores de mi red Facebook, Red Política Perú, que ya he pasado los más de 5.000 seguidores. Muchas gracias. Con ustedes ha sido Oscar Mario Matos Ochoa. Hasta muy pronto. Gracias.